Hemos llegado a nuestra entrega número 157 y esta semana les vamos a contar todo sobre la reunión de la administración de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. Luego vamos a poner sobre la mesa el tema del reciente aumento salarial que aún no sale en Gaceta Oficial y el por qué los expertos no esperan que debido al mismo haya un alza en los precios. Y vamos a cerrar analizando la Venezuela post-COVID y el enorme cambio que trajo para la vida de los ciudadanos la pandemia. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis David Miquilena. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro episodio número 157 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Un condensado de información que reúne lo mejor de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. Ya han pasado 2 años desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y al momento de esta grabación las cifras son las siguientes. 518.750 personas contagiadas y lamentablemente han fallecido 5.661 personas. Mantener el distanciamiento social es la mejor forma de cuidarte y cuidar de los tuyos. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal El Pitazo con su reportaje sobre las negociaciones Biden-Maduro. ¿Qué elementos hay sobre la mesa? Los temas energéticos, políticos, económicos y geopolíticos fueron los que ocuparon la escena en las recientes conversaciones entre el régimen venezolano y el gobierno norteamericano, en donde según fuentes del Pitazo estuvo el mismísimo Nicolás Maduro y el embajador norteamericano en Venezuela, James Story. Escuchemos. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas. Un par de días después de la reunión, la administración madurista decidió liberar a 2 ciudadanos estadounidenses detenidos por el caso Citgo. La posibilidad de que Venezuela le venda petróleo a los Estados Unidos también estuvo en el ambiente y, por supuesto, la relación estrecha que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con Rusia, país que mantiene en vilo al mundo luego de que a finales de febrero decidiera invadir Ucrania. Hablamos con Kimberly Talero, quien nos responde ciertas interrogantes. Kimberly, bienvenida. ¿Podríamos estar presenciando una rebaja de las sanciones hacia Venezuela por parte de la administración de Joe Biden? Hola Luis, encantada de saludarte a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. Con respecto a tu pregunta, debo decir que uno de los temas que se trató en esa reunión entre la delegación estadounidense y el gobierno de Nicolás Maduro acá en Caracas fue el tema petrolero. Esto por la necesidad del gobierno de Estados Unidos de suplir de alguna manera esa cuota de petróleo que le suministraba Rusia, a quien se le suspendió la compra por la invasión a Ucrania. Comprar petróleo venezolano era una de las opciones que se manejaba. Sin embargo, esto pasa por una rebaja, una revisión de las sanciones que Estados Unidos tiene sobre Venezuela, sobre la industria petrolera venezolana específicamente. Sin embargo, apenas este lunes la portavoz de la Casa Blanca descartó la posibilidad de importar petróleo venezolano. Hay que ver cómo van avanzando estas negociaciones. Ambos gobiernos dijeron que iban a continuar las conversaciones entre ambos países. Sigue siendo una alternativa, una posibilidad que está sobre la mesa. Hay que ver cómo continúan avanzando estas negociaciones y si este tema vuelve a ser tocado en el futuro. ¿Y puede Venezuela satisfacer la demanda energética estadounidense si apenas, a la fecha de hoy, produce apenas 800.000 barriles diarios de petróleo? Con respecto a la posibilidad de que Venezuela pueda satisfacer la demanda energética de Estados Unidos, te comento que los expertos petroleros a los que consultamos fueron enfáticos en decir que Venezuela actualmente no está en la capacidad de aumentar su producción. Esos 800.000 barriles diarios de petróleo ya están comprometidos en el mercado internacional, por lo que abastecer el mercado estadounidense pasa necesariamente por un incremento en la producción. Esto a su vez requiere una revisión de las sanciones, pues sería necesario que Estados Unidos permitiera a las transnacionales
como Chevron, que ya tiene capacidad instalada en Venezuela, operar en esos yacimientos. A su vez requiere una revisión en las condiciones con las que están operando estas empresas. Y aún así, de darse todas estas condiciones, la producción no aumentaría de manera inmediata, sería un aumento paulatino que, según uno de los expertos a los que consultamos, podría alcanzar un máximo de 1.1 millones de barriles en diciembre de este año. Es decir, actualmente Venezuela no está en la capacidad de satisfacer esa demanda. Muchísimas gracias, Kimberly. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde. Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y El News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIFs, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual y aquí nos encontramos con un reportaje titulado Expertos no esperan incremento de precios por aumento artificial del salario mínimo. Y es que en anteriores ocasiones, cada vez que Chávez o Maduro decían aumentar el sueldo, esto no era cuestión de alegría para nadie. La gente salía corriendo desesperada a hacer mercado o adquirir cualquier producto que pudiera porque sabíamos que el impacto inflacionario que esto iba a tener era devastador en nuestra economía. Pero ahora, con la dolarización de facto y la reducción del gasto público, los analistas consideran que el nuevo incremento salarial anunciado por Maduro a inicios del mes de marzo, que todavía no sale publicado en la Gaceta Oficial, parece que no va a producir el espiral inflacionario que producía antes. Vamos a conversar con el autor de la nota, Brian Contreras, para que nos responda un par de preguntas. Brian, un gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero estés muy bien. Brian, cuéntanos, ¿este aumento de salario tendría algo que ver con el alza de los precios del petróleo a propósito de la invasión rusa a Ucrania? Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Para responder a tu pregunta, no necesariamente tienen relación la guerra entre Ucrania y Rusia con los salarios de Venezuela, especialmente porque esta era una decisión ya tomada por el Ejecutivo desde antes de saber que Rusia iba a invadir a Ucrania y, por supuesto, antes de conocer el impacto que esto tendría en el mercado petrolero. Sin embargo, es posible que sí se tome en cuenta a futuro, sobre todo considerando que ya el chavismo adelantó que va a tomar este tipo de decisiones relacionadas con los salarios. No sabemos si hablen de ajustes periódicos, pero sí que a futuro esa sería la intención. De cumplirlo, pues tendrían mayores recursos para hacerlo con los precios del petróleo en alza. ¿Y significaría esto motivo de alegría para los empleados públicos y los pensionados en el país? Sin lugar a dudas, esto pone en una mejor posición tanto a pensionados como a jubilados y a la administración pública en general, porque es evidente que ganar entre 30 y 40 dólares es mejor que ganar 2. Sin embargo, el cambio tampoco es demasiado radical, ya que recordemos que la acción del gobierno acá fue salarizar los bonos que ya entregaba a través del sistema Patria. Entonces, en términos de ganancias mensuales, capaz la diferencia no sea tanta. Sin embargo, sí vamos a ver un incremento, sobre todo para los trabajadores de la administración pública, en lo que se refiere a pasivos laborales, a pago de vacaciones, a liquidación, utilidades, el conocido aguinaldo. Son conceptos que ahora tendrán un mayor valor, pero sin lugar a dudas estamos muy lejos de las exigencias del sector laboral y de las necesidades de toda la administración pública. Muchísimas gracias, Brian. Hasta una futura oportunidad. Y cerramos esta semana visitando el portal runrun.es con sus especiales Venezuela post-COVID. Vamos con el primero, el cambio de la vida de los ciudadanos que forzó la pandemia. Y es que parece mentira, pero hace 2 años, un 13 de marzo, la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunciaba los primeros casos de COVID-19 en Venezuela y con ello la vida no volvería a ser igual en el país. Recordemos sus declaraciones. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó
a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Y es que desde el obrero hasta el ejecutivo, pasando por el estudiante, la cotidianidad nos cambió, nos dio un giro de 180 grados y a las ya adversidades propias que tenemos en Venezuela hubo que agregarle la presencia de un virus inesperado. Con una de las peores conectividades de la región, los venezolanos tuvimos que asumir el teletrabajo y los estudiantes las clases en línea. Surgieron emprendimientos en vista del cierre del ciclo laboral convencional y las entregas a domicilio o los llamados deliveries se apoderaron de las principales ciudades en Venezuela. Vamos a conversar con la autora de esta primera entrega, Andrea González, sobre este periodo. Andrea, un gusto saludarte. ¿Qué ha significado para el venezolano que el inicio de la pandemia haya coincidido con el agravamiento de la distribución de la gasolina? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Fíjate, con la llegada de la pandemia y el decreto de cuarentena radical, casi en paralelo inició un problema para el desabastecimiento de combustible. Aunque un hecho no está relacionado con el otro propiamente, en los primeros meses, cuando la población estuvo más encerrada por la cuarentena, la escasez de gasolina fue muy severa. En un reportaje publicado por la BBC Mundo en abril del 2020, señalaron que después del 16 de marzo de ese año, en muchas estaciones de servicio se hizo un despliegue militar y policial, quienes informaron a los usuarios que solo estaban suministrando combustible a vehículos de servicios esenciales. Unos días después, luego de mucho silencio al respecto, el gobierno confirmó en un comunicado lo que muchos ya habían notado: entró en vigor un plan de racionamiento de combustible. Fueron algunos meses de difícil desplazamiento debido a la falta de combustible, hasta que el gobierno de Maduro, a través de Tarek El Aissami, ministro de Petróleo, anunció que a partir del 1 de junio de 2020 comenzaría un nuevo esquema de distribución y comercialización de la gasolina, el cual contemplaba el subsidio directo a través del sistema Patria. Este sistema consta de estaciones de servicio donde se vende el combustible a precio subsidiado y otras donde se vende a precio internacional por el costo de 50 centavos de dólar por litro. ¿Y cuál es el sector que se ha visto más afectado? Muchos hablan del educativo por la carencia de una plataforma para garantizar las clases a distancia. Efectivamente, el sector educativo fue uno de los más afectados con este cambio radical que implicó la llegada de la pandemia. En el caso de los niños, la ONG SECODAP recordó en septiembre del 2021 el impacto educativo que generó la pandemia por COVID-19, enfatizando en que el cierre de las escuelas generó un impacto devastador en la educación física y mental, así como en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se suman problemas de conexión a Internet y la falta de pedagogía que pueden tener algunos padres para orientar a sus hijos desde casa. La ciudadana Alexa Vergara, a quien entrevisté, comentó que ella, junto a su esposo, inscribieron a su hijo en tareas dirigidas porque ambos trabajan y ninguno tiene la pedagogía adecuada para enseñar a su hijo como puede hacerlo un profesor. Por otro lado, en el caso de la educación universitaria, tanto facultades, docentes y estudiantes también tuvieron que reinventarse para entrar en las clases a distancia. El profesor Alejandro Terenzani, quien es director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, consideró que aunque el retorno a la presencialidad tiene tiempo en discusión, hay muchas condiciones que no han mejorado, como la pandemia, que aún no ha cesado, y que los factores tecnológicos siguen siendo los mismos y la experiencia sigue siendo compulsiva. Gracias, Andrea, muy amable. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, les pido ayuda, que nos ayuden a nosotros a llegar a mucha más gente, y lo que deben hacer es muy sencillo: compartir el enlace. Recuerden que estamos en plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación es a que por favor se cuiden y evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les saludo Luis David Miquilena. Un gusto siempre darles la bienvenida a este condensado de información, y como siempre, nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.